están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, viernes 1 de diciembre, empezando el último mes del año, a solo 16 días del plebiscito del 17 de diciembre, a solo 23, 24 días de Nochebuena, de Navidad. Ya estamos pensando en el año nuevo, algunos estarán pensando en las vacaciones, los niños saliendo del colegio, nosotros en los últimos exámenes. Yo siempre explico que vengo así porque tengo exámenes, no es porque Pacha Pentier merezca tal nivel de formalidad, sino porque tengo examen. ¿Lo merece Juan Lago? Sí, mira, Juan Lago, lo merece. Bueno, pero describe cómo, porque la gente que está escuchándote a través de la radio no sabe. No, tengo con corbata, si la gente sabe cuando tengo examen vengo disfrazado así de republicano. Oye, Juan Lago, bienvenido. Día ¿Qué viernes. Tal? Encantado de estar acá. Le tocó el partido doble esta semana, Juan Lago. Como Oye, siempre, pero a mí no me encantado. salvaron. Pacha Pentier. Sí. Vamos en orden. Oye, bueno, ¿ya empezamos? Buenas tardes a los que nos escuchan, especialmente los de mi región, la región del Biobío, y además con una innovación el día de hoy, porque además estamos a través de nuestra plataforma TikTok. Así es, de Así Nuevas que, Voces Chile. Para quienes tienen TikTok y nos están escuchando, que puedan tal vez seguirnos en la cuenta de este programa y nos van a ver también en vivo por primera vez a través de TikTok. Así que aprovecho a mandarles un saludo, desearles también que tengan un buen fin de semana y un abrazo fuerte a mi región, la región del Biobío. Entremos de lleno en materia. Mañana 2 de diciembre, ustedes saben, lo hemos comentado en la semana, pero en Chile existe una ley bastante absurda, que prohíbe la publicación de encuestas 15 días antes de las elecciones, y por lo tanto mañana, 2 de diciembre, parte lo que se llama la veda de las encuestas, ¿no? Se acaba la publicación oficial de encuestas, sin perjuicio que todos sabemos que las encuestas circulan, están en las redes sociales, circulan en las conversaciones de WhatsApp, pero no se publican como hemos conocido hasta ahora. Y la verdad es que la veda parte en un momento bien especial porque todas las encuestas que hemos conocido en los últimos días dan cuenta de un fenómeno bien similar, que es el inicio del desfonde de la opción en contra y el aumento bastante considerable de la posición de la favor, ¿no? El a favor crece en prácticamente todas las encuestas y el en contra empieza a disminuir en las distintas encuestas. Hay encuestas que hablan que la elección está a 4 puntos, otros dicen que está a 8 puntos, a 10 puntos, pero evidentemente ya no está a los 30 puntos que se veía hace 10 días. Entonces hay un aumento que es bien interesante. Juan Lago, ¿cómo se enfrentan estas últimas 2 semanas antes de la elección desde el punto de vista de la opinión pública, desde el punto de vista del estado de las campañas y desde el punto de vista de la energía que se ha generado en los distintos comandos? Mira, claramente aquí hay dos tendencias, una tendencia al alza que es por parte de la favor y una tendencia a la baja por parte del en contra. Ahora, la pregunta a resolver en esta última semana es si estas tendencias van a ser al final suficientes para que el a favor termine primando sobre el en contra. Yo creo que estas tendencias se deben a factores políticos. En primer lugar, voceros del en contra absolutamente deslegitimados, es decir, personas que dijeron que esta era la constitución de Pinochet o la constitución de los 4 generales y ahora recién, solo por conveniencia política, recuerdan que esta es la constitución que firmó Ricardo Lagos y que incluso lleva la firma de uno de esos voceros, que es Francisco Vidal. Entonces, tal grado de poca honestidad intelectual, obviamente que va en contra de la campaña del en contra. Más también el que solo se puedan escudar en ciertas fake news, en que al final el apocalipsis se viene, ¿no es cierto?, con el triunfo de la favor, obviamente les da muy poca credibilidad. Es decir, hay muy poco contenido y muy poco sustrato para un en contra sensato. Y además la tendencia al alza de la favor también se da porque las mismas fuerzas políticas que representaron el rechazo ahora están con el a favor. Están todos los partidos políticos del rechazo, están todos los grandes líderes que se manifestaron por el rechazo. En cambio, las personas que ahora están en el en contra son todos representantes de esta opción perdedora del apruebo del año pasado. Entonces yo creo que la pregunta a resolver es si estas dos tendencias al final van a ser suficientes para que se pueda revertir este resultado. Pacha Pentier, hay esta semana un punto que es bien interesante de analizar y que después, por supuesto, también quiero saber la opinión de Juan Lagos, que tiene que ver con la intervención, por una parte, de la presidenta Bachelet, el día martes o miércoles, y luego el presidente Boric, ¿no?, que se ha dicho que pisó el palito, en definitiva, que entró a la campaña. Algunos han dicho que ya es el jefe de campaña de la opción en contra, porque efectivamente, en la misma línea de la presidenta Bachelet, en ese eje discursivo, a mí me parece un tanto desesperado tratar de instalar que el plebiscito de diciembre es como si fuese un plebiscito si estando a favor o en contra de las mujeres. Salen en la lógica de los derechos de las mujeres, del retroceso de los derechos de las mujeres, y por lo tanto el presidente Boric transparenta su posición política. ¿A qué crees que responde Pacha Pentier la intervención del presidente Boric? Bueno, el presidente Boric decidió ocupar el megáfono presidencial
para intervenir en esta campaña directamente y manifestar su posición con respecto al texto en un tema que es importante, que es el tema de las mujeres. Y el presidente decidió calificar como un retroceso la propuesta del Consejo única y exclusivamente porque los temas mujer son tratados de un modo radicalmente distinto a cómo se trataron por el proyecto de la fracasada convención ampliamente rechazado el 4 de septiembre. Y no solo eso, sino que uno a través de los dichos del presidente Boric puede constatar que al presidente Boric le da exactamente lo mismo que la propuesta de texto sea el resultado de un proceso democrático paritario, porque el proceso constituyente ha sido democrático y también paritario, como era eventualmente una de las aspiraciones fundamentales de la izquierda. Entonces lo claro es que al presidente Boric le da exactamente lo mismo eso. Lo único que le importa es que cualquiera sea el texto, consagre las ideas propias. A mí me parece que voy a ser honesta en esto. Para mí es suficiente que un texto constitucional consagre única y exclusivamente la igualdad ante la ley de hombres y mujeres. Entonces resulta a primera vista un poco incomprensible que quienes han desde hace ya harto rato promovido ciertas distinciones en algunas materias que deben existir entre hombres y mujeres, hoy califiquen la propuesta del Consejo, que contempla varios elementos que la Constitución vigente no tiene, que establecen ciertas distinciones entre hombres y mujeres, la consideran un retroceso. Algunos ejemplos. Igualdad salarial entre hombres y mujeres, por ejemplo. La participación equilibrada de hombres y mujeres en órganos colegiados. En definitiva, la sala cuna gratuita universal y el derecho a los cuidados. Y estos dos últimos derechos, si bien no se establecen con distinción de sexo, la verdad es que todos sabemos, y es una realidad, que la mayoría de los beneficiarios de estos derechos van a ser mujeres. Así porque es. Las mujeres en un porcentaje superior se dedican a cuidar a terceros y por lo tanto a mí me parece que egoísta, me parece poco reflexivo y me parece también de una lógica del todo nada que el presidente de la República califique la propuesta del Consejo como un retroceso en circunstancias que a todas luces y objetivamente no es así. O sea, usted puede buscar cuántas veces se menciona la palabra mujer en el texto vigente y cuántas veces se menciona la palabra mujer en el nuevo texto y se va a dar cuenta que en el nuevo texto se menciona muchísimas más veces, Tomás. Luciano Cruzco, que se suma al senador de la región metropolitana a nuestro panel. Estamos conversando, por supuesto, de la recta final, que en 15 días prácticamente del plebiscito, y además intervino el presidente Boric esta semana. ¿Qué te parece? Estamos en vivo en TikTok, por además. Estoy impresionado de tu solemnidad. No, esto por la prueba, lo expliqué. Tengo prueba en la tarde en ¿Cuál es la pregunta, perdón? El presidente Boric. ¿O quiere que te pregunte la intervención electoral de Boric? El presidente está con gripe. Está con gripe. Hoy día se tomó el día. Sí, pero mucha bicicleta. Que se abría el presidente cuando se andar en misa. Respecto de la intervención... Mira, yo creo que para los que estamos a favor, claro, conviene ligar el en contra con el gobierno, a pesar de los esfuerzos de Camila Vallejo, que tiene de una viveza política enorme, salió a repartir constituciones ayer, entonces crea cierta confusión. Pero claro, si están en contra y todo, y lamentablemente, y ahí le faltó también jugar las dos veces, fíjate que en los dos procesos constituyentes, la convención y este consejo, la izquierda que pudo haber sido sensata y pudo haber logrado mitigar o llegar a acuerdo, en algún minuto se le dijo a los socialistas democráticos que participan en el gobierno, influyan en los consejeros de la convención. Los consejeros de la convención no los pescaron ni en embajada y no tenían ninguna influencia, los del Partido Socialista. Y acá, lamentablemente, gente mayor, pienso en Jerko Liugetich, pienso en Kepler, pienso en Miguel Lidín, en algún momento adoptaron la actitud de cerrarse a modificaciones, incluso en asuntos que se han transformado en ejes de campaña, como el qué por el quién respecto del aborto en 3 causales. Cuando se propuso el cambio, la misma izquierda lo votó en contra. Entonces, acá hay una deuda también, y nuevamente vemos el mismo fenómeno. La izquierda radical es la locomotora y el vagón de cola es el socialismo democrático. Entonces, claro, hay una cierta tranquilidad porque efectivamente hoy día en la representación parlamentaria el socialismo democrático más que la izquierda radical. Pero uno está viendo que culturalmente, y por eso creo yo que también han perdido también la primacía en la batalla cultural de las ideas de la ciudadanía en general.
ellos se desligaron de los temas de seguridad, se desligaron de los temas de crecimiento económico, de mejora de la economía. Entonces, claro, dicen, no, es que se está derechizando la conversación. No, lo que pasa es que si uno mira lo que era ese socialismo democrático hace 20, 10, 15, 30 años, ¿verdad? Era un socialismo quizá de tercera vía, más a la europea, que entendía que tenía que haber mercados libres, y que entendía que tenía que haber capitalismo, que tenía que haber progreso económico, seguridad, como base del contrato social mínima. Y esta izquierda radical no, pero es la que lleva la voz cantante. Entonces, en la medida que se van asimilando el en contra con el gobierno, no, además está decir que el presidente Boric vota en contra, Camila Vallejo vota en contra, Jackson va a votar en contra, y todo ese mundo de izquierda más radical que hoy día no gobierna votan en contra, ¿verdad? Eso se asimila a ese voto en contra. Evidentemente que el a favor va a subir en las encuestas, y hoy día, y no me canso de repetirlo, en la medida que desde el año 2019 o 2018 en adelante hemos tenido cerca de 20 procesos electorales, ¿verdad? La ciudadanía está un poco hastiada, decide el voto más tarde, y más encima tenemos el elemento del voto obligatorio. El voto obligatorio cambia la geografía, el territorio, el mapa completo de la predicción política hoy día. Entonces uno puede tener más o menos sensaciones, ¿verdad? Nosotros tenemos la sensación de que estas cosas van en un cierto ritmo, pero el voto obligatorio, la verdad que hace muy impredecible el voto, así que yo creo que eso favorece finalmente a quien viene como underdog, corriendo un poquito por los palos. Juan, hay algunos que han planteado, Juan Lagos, han habido algunos que han planteado que la aparición del presidente Boric, la declaración que da en este sentido del supuesto retroceso a los derechos de las mujeres, es un intento del presidente Boric por capitalizar la posibilidad de que el en contra gane, es decir, de subirse a la ola de un en contra que va ganando, y por supuesto otros han dicho por el contrario, lo que busca simplemente es rescatar al en contra que se está desfondando. ¿Cómo lees la decisión del presidente Boric, que efectivamente se suma, lleva un buen tiempo surfeando el tema, tratando de no meterse, buscando ser presidente, tratando de que no se asociara la opción del en contra a su figura, sabiendo que su figura está muy mal evaluada, pero finalmente lo hace? Con salvavidas de plomo. Mira, yo creo que viendo que en la encuesta los que aprueban al presidente Boric frente a los que lo desaprueban se ha mantenido estancado en el 30%, que incluso en los Panamericanos subió un poco, pero incluso la semana después bajó inmediatamente, volviendo a la misma parroquia, que se ha mantenido fiel al presidente Boric. Al final, ahí es donde uno se da cuenta que no es un liderazgo capaz de poder salvar una cierta opción electoral. Creo yo que al final es el en contra el que podría salvar al presidente Boric, más que el presidente Boric al en contra, viendo que no es un mandatario que goza de un gran respaldo popular en realidad, sino que goza de los mismos de siempre, de los sospechosos de siempre, que siempre están apoyando al presidente Boric, pase lo que pase, independiente de cualquier circunstancia. Estamos conversando, queridos amigos, con Paz Charpentier, Juan Lagos y Luciano Cruzcoque acá en la 92.1 FM. Vamos a hacer la primera pausa comercial y en pocos minutos estamos de vuelta acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, conversando con Luciano Cruzcoque, con Paz Charpentier y con Juan Lagos acá en la 92.1 FM. Le agradezco a todos los que nos han escrito ahí vía WhatsApp el contacto de Nuevas Voces, más 569-3954-8470, que nos están deseando que nos vaya muy bien en las pruebas. Ojalá escriban al profesor mejor, porque yo puedo hacer un esfuerzo, que termina finalmente el profesor de turno, así que ahí tiene que... Le podemos dar el número al profesor, ya. Saludemos a quienes hacen posible el programa y entramos de lleno de vuelta en materia. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte, que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Lo mejor de trabajar en BCI es que puedes contribuir desde tu propósito a hacer una diferencia en la vida de las personas y de la comunidad gracias a BCI. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesites para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl. Y en AFP Capital queremos ser tu AFP. Conéctate con un ejecutivo en vivo, realiza trámites y resuelve tus dudas con el servicio de video atención. AFP Capital, queremos ser
tu AFP. Allanaron, Luciano Crujó, que allanaron el Ministerio de Vivienda sin el conocimiento de Carlos Montes. Habló el ministro Montes, ha dicho que el suyo no es un ministerio corrupto, que él quiere ser recordado como la persona que efectivamente solucionó el caso Convenio. Se conoció la declaración que dio el ex seremi de Vivienda, don Carlos Contreras, quien dijo que el 7 de junio el gobierno había recibido un informe que daba conocimiento de los convenios entre el Ministerio de Vivienda y el caso Convenio. ¿Cómo ves la situación política de Carlos Montes? A mi juicio tiene un chicle que está, un elástico que está a punto de cortarse. Bueno, hay un dicho muy chileno que dicen, se acuesta con niños, amanece mojado. Es que Carlos Montes tuvo una trayectoria como diputado al principio, muy enfocado en temas de Hacienda. Presidió la Comisión de Hacienda, era una persona que estaba siempre muy a la vanguardia de los temas de presupuesto público y con el que como ministro a mí me tocó también discutir, estaba muy al día, fue un parlamentario, creo yo, muy eficiente, y como senador también logró una cosa que era bastante inédita, que era imponerse en una elección senatorial en la que competían entre otros Soledad Alvear. Y él logró imponerse, como después no se religió, y obviamente que probablemente dijo, mire, el corolario, la medalla final de mi carrera parlamentaria o política en general es terminar siendo ministro, pero se mezcló con este grupo de personas que no solamente han sido muy soberbios, muy indolentes, sino también tremendamente ineficaces, y que crearon, a la luz de lo que hoy día se está viendo tanto por las querellas del Consejo de Defensa del Estado como las investigaciones que está haciendo la Fiscalía, un sistema para defraudar al fisco con cierto tipo de concursos, con cierto tipo de transferencias que venían, algunos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, todos pertenecientes a ¿cómo se llama? Revolución Democrática. Revolución Democrática. ¿Verdad? Otros a través de los gobiernos regionales, y bajando todas las barreras de contención o de fiscalización que tenían tanto la DIPRES como la SECPRES. Todo esto con fundaciones nuevas creadas para tal efecto, o usando fundaciones existentes para hacerse del mismo tipo de fondo. O sea, acá se rebajaron todos los controles precisamente para poder acceder a este tipo de fondos de Arica a Magallanes prácticamente. O sea, acá esto fue un sistema, un mecanismo. Esto no fueron casos aislados que mire de personas que... Yo estoy de acuerdo con Carlos Montes, yo creo que hay muchos funcionarios públicos que son de primer orden y que probablemente no son corruptos, pero muchos de los que entraron, ¿verdad?, con Revolución Democrática para crear este sistema, para hacerse de ciertos fondos, para hacer política, con la gravedad de que se trata de fondos de aquellos más vulnerables, aquellos más carentes, aquellos que viven en condiciones más precarias, como las personas que viven en asentamientos precarios o en poblaciones, lo que antiguamente se conocía como las poblaciones callampas. Esas son las platas con las que las personas de RD generaron un sistema para finalmente defraudar al fisco. Y eso es lo que está tratando de probar la Fiscalía, y fueron por Camila Polizzi, ¿verdad?, que está hoy día en prisión preventiva, está detenida. Y entiendo que van también por Andrade, y yo creo que está bien. Ahora, claro, acá también hay responsabilidades políticas, entonces, habrá que ver cuánto de responsabilidad política le cupo a Carlos Montes, pero sí, yo lo que tengo bastante claro es que acá él eligió no fiscalizar, o él eligió meterse con personas que finalmente estaban en esto, y lamentablemente yo creo que aquí hay que hacerse un poco la idea de que uno está a cargo. Sí, que ese es el gran problema de este gobierno, que este gobierno siempre, Camila Vallejo dijo ayer, mire, este era un funcionario que venía del gobierno anterior, y resulta que era aparentemente, por el asunto propiamente del allanamiento, entiendo que era por un funcionario que había entrado con Bachelet, ¿verdad? Dijo hoy día a la mañana un periodista, me conversaba que ella habría dicho que, por ejemplo, las expulsiones para personas que trafican droga no se habría llevado adelante porque hay una ley que está en el Congreso que no habría impulsado el Senado, y resulta que no le han puesto urgencia desde prácticamente que le ingresaron al Senado. Entonces este gobierno es experto en echarle la culpa a otros, en no asumir responsabilidad, y dan muestra finalmente de su ineficiencia, de su ineficacia y de su amateurismo para hacerse cargo de los problemas que interesan a la gente. Paz Charpentina, habló el presidente de Revolución Democrática, se sumó a las autocríticas y dijo que había que empezar a trabajar con humildad y dejar de escupir al cielo. ¿Qué te parece lo que dijo Diego Vela?
Bueno, qué bueno que se dieron cuenta que hay que trabajar con humildad, porque yo entiendo que él es como una especie de discípulo de George Jackson, entonces que hayan aprendido la humildad es positivo, pero no es suficiente. Hay que trabajar con humildad, pero hay que trabajar bien y tener buenos resultados. Me parece, por otro lado, positivo que la ministra Vallejo también esté dando algunas vocerías con noticias negativas, porque en el último tiempo la verdad es que es bien hábil para seleccionar las vocerías que tienen relación con buenas noticias, y también igualmente hábil para delegar o más bien dejar a otros ministros tercerizar las vocerías en aquellos ministros cuando son impopulares. Claro, eso también es hábil positivo. para no hacer su trabajo. Claro, es hábil para no hacer su Ella trabajo. da las noticias buenas del gobierno. Las noticias malas las dan todos los otros. Claro, mientras ella, y esa es una de las razones que le ha permitido de algún modo subsistir como compañera de ruta originaria del presidente aún en el gabinete, porque todos los demás... Pero desaparece ante la noticia mala. Así es, una habilidad impresionante para eso. Dicho esto, es terrible la lluvia de corrupción que tenemos en nuestro país. Son varios los casos. Recordar, por ejemplo, el caso del alcalde Jadwe, el caso del alcalde Charp en Valparaíso, suspensión de funciones por abandono de deberes, Torrealba acá en Santiago, Luis Hermosilla, el caso de este conocido abogado, y no solo eso, sino que también tenemos el caso Convenio en mi región, que particularmente, a nivel nacional, pero particularmente en mi región con mucha fuerza. Y Camila Polizzi, yo entiendo que quedó con arresto domiciliario. Entonces claro, está bien, hay que aplicar la ley y hay que aplicarla igual para todos los ciudadanos, pero a mí me parece que, claro, Camila Polizzi, ¿qué poder tiene Camila Polizzi? ¿No habrán a gatos más gordos y grandes que agarrar en esto? Igualmente relevante. Por entonces, eso Contreras en el norte ahora está diciendo que el gobierno conoció antes. Claro. Que están... Bien, o sea, en el fondo hay que partir, pero hay que llegar hasta el final, ¿verdad? Hay que llegar hasta el final, porque está bien que Camila Polizzi cumpla sus responsabilidades, pero no son los únicos, ni hay que canalizar todo este caso en una única persona, porque la verdad es que esto es una verdadera red a nivel nacional. No puede existir y continuar una sensación de impunidad, Tomás, y yo además quiero leer un artículo acá del artículo 109 del Código Procesal Penal, porque algunos como que no comprenden bien cuál es el tema con el ministro Montes. ¿Por qué? Porque se procedió a este allanamiento, pero el artículo 209 del Código Procesal Penal indica que para proceder al examen y registro de lugares religiosos, edificios en donde funcionaría alguna autoridad pública o recintos militares, el fiscal deberá oficiar previamente a la autoridad o persona a cuyo cargo estuviera con a lo menos 48 horas de anticipación, salvo que se fuere a temer que por dicho aviso pudiera frustrarse la diligencia. Y ese es el punto. ¿Qué antecedentes se tuvo a la vista para no avisar al ministro Montes? Se teme que entorpeciera la investigación, y eso es lo grave, porque además ya son como bastante populares se pueden robar computadores. Los computadores, es decir, todos sabemos, el robo de computadores es una cuestión... Los sobrinos del ministro Jackson pueden aparecer. Pueden llegar los sobrinos de Montes. Exacto, entonces, claro, aquí se tuvo la prevención y la pregunta es ¿por qué? Y si es así, entonces, si existen este tipo de antecedentes que permitan dudar del afán o el interés, la voluntad del ministro Montes de llegar hasta las últimas consecuencias, ¿por qué razón continúa en el ministerio? A costa también de avanzar en aquellas cuestiones que son esenciales, porque el fondo del asunto es ese. El fondo del asunto es que más de 117.000 familias actualmente viven en campamento en Chile y aumentando. Eso es lo grave. Juan Lagos. Mira, yo creo que al final todos estos casos sobre corrupción... siempre uno termina enterándose porque los intereses se empiezan a contraponer. Es decir, no es por el honor de uno que dice, mira, yo voy a asumir toda la responsabilidad, todas las culpas, sino que en realidad se empieza a dar cuenta que no hay honor entre ladrones. Es decir, y yo creo que esto es lo que pasa con el ex seremi de la vivienda en Antofagasta. Es decir, una persona que no está dispuesta a cargar con todas las culpas, a reconocerse como el único corrupto y por eso quiere tirar del mantel. Y se da algo muy obvio, que es evidente que este no es un caso puntual de 3 sinvergüenzas que estaban en Antofagasta. O en Concepción. Porque estaban en Concepción, porque estaban en el Maule, porque estaban en Los Ríos. Es decir, es un caso de corrupción ampliado, es un caso de corrupción también que tiene un móvil político, es decir, financiar los chiringuitos que hay en cada una de las comunas, en cada una de las regiones con plata del Estado. Entonces, en ese sentido, yo creo que las declaraciones del nuevo presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, de trabajar con humildad y no escupir al cielo, son palabras de buena crianza que al final
no quieren decir nada. Yo creo que si tú a cualquier pregunta puedes responder, mira, trabajar con humildad y no escupir al cielo, no sé, el mismo Tomás Bengolea, para la prueba, ¿cómo estáis preparados? Mira, hay que trabajar con humildad y no escupir al cielo. Todos podríamos responder eso. Claro. Todos podríamos responder eso y por lo tanto eso no significa nada. Yo creo que lo importante que debería hacer Diego Vela en este caso, en lugar de estar señalando palabras vacías y de buena crianza, es estar separando los ladrones, los sinvergüenza, de los poquitos honrados que deben quedar en Revolución Democrática, porque recordemos que es un partido muy chico. Ya es un partido que tiene 30 personas. Claro, que votan 900 personas. Entonces, de esas, Diego Vela quizás deben quedar 300. Bueno, entonces, por último, depura. Haz ese cambio. O si no, que ese partido, como debería ocurrir, creo yo, debería disolverse, debería de nuevo recalificarse, porque fue un partido que se hizo con las firmas de la campaña presidencial de Beatriz Sánchez, recordemos. Que eran personas que a la salida de la universidad le decía, oye, mira, firma por la ley Cholito, y al final terminaban firmando entonces yo creo que Diego Vela, en lugar de estar diciendo estas declaraciones, debería estar trabajando para poder recuperar o conseguir algo de poca dignidad que le puede quedar a ese partido, creo yo. Estamos conversando, queridos amigos, con Juan Lagos, con Paz Charpentier y con Luciano Cruzcoque. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial y a la vuelta volvemos aquí en Nuevas Voces de Agricultura, hoy día en exclusiva por el canal de TikTok también de Nuevas Voces Chile. Vamos y volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta, queridos amigos. Soy Paz Charpentier. Ya saqué a Tomás del programa, en realidad. Ahora empieza Nuevas Voces. No, mentira. Se fue a su prueba. Le deseamos éxito y ya estamos de vuelta en este último bloque de Nuevas Voces. Su programa favorito de las 13 horas en este día viernes 1 de diciembre. Quiero invitarlos también a que nos manden algunos mensajes de voz, de texto, que nos comenten, nos envíen opiniones para interactuar con ustedes al siguiente número de WhatsApp: más 569-3954-8470. Más 569-3954-8470. Ahí pueden no solo enviarnos mensajes de voz o escritos, sino que también pueden unirse a nuestra comunidad de Nuevas Voces para enviarle material exclusivo, las transmisiones, las cápsulas y otras cuestiones vinculadas a nuestros panelistas y además otros liderazgos de la esfera pública y política, digámoslo así. Bueno, vamos a comentar un poco los temas vinculados a la salud, porque la ministra de Salud, Jimena Aguilera, salió a defender su gestión y la ley corta ISAPRES que impulsa el Ejecutivo en medio de los cuestionamientos y la crisis que enfrentan las aseguradoras. Señaló que el Ejecutivo ha sido, miren, fíjense bien, responsable y prudente en el manejo de la crisis de las ISAPRES. Yo me pregunto sinceramente y con mucha preocupación, ¿cuántas personas hoy afiliadas a ISAPRES, con enfermedades crónicas, con tratamientos por venir, cáncer, por ejemplo, u otras enfermedades que de larga duración, que están ansiosos con lo que está sucediendo hoy día con las ISAPRES, podrían opinar que la ministra Aguilera, si la ministra Aguilera y este gobierno ha sido responsable y prudente en el manejo de la crisis de las ISAPRES, Juan Lagos? Yo creo que está completamente equivocada la ministra. ¿Por qué? Porque yo creo que las palabras no son responsable y prudente, sino que son inactivo, negligente, inmóvil. Y yo creo que es la misma ministra la que demuestra eso, porque recordemos que hace días atrás lo que se discutía era por qué la ministra Aguilera hablaba tan poco en esta materia. Hay una muy buena entrevista al exministro Jaime Mañalich en Exante, donde la pregunta con la que se empieza es ¿por qué la ministra Aguilera brilla por su ausencia en este tema? Yo creo que se debe a un interés político por parte del gobierno de hacer un sistema de salud único, estatal, universal, de facto. Es decir, sin una discusión parlamentaria, sino que permitiendo que por culpa de la inmovilidad política hace 12 años atrás, recordemos que todo esto es originado por un fallo del Tribunal Constitucional del año 2010, donde no se hicieron los cambios, y luego por, yo creo que algo todavía más grave, que es el activismo judicial especialmente instalado en la tercera sala de la Corte Suprema. Eso es al final lo que hace que el sistema privado esté colapsado. ¿Ya? Son al final decisiones políticas, ya sea tomado por jueces o tomado por ciertos políticos por omisión. Yo creo que al final
Este puede ser una ganancia ideológica para el gobierno, pero obviamente van a perder muchos chilenos. Van a perder no solamente los 3 millones de chilenos que están afiliados a ISAPRE, sino que también van a perder los 6 millones de chilenos que están en FONASA y que se atienden en el sistema privado, ya sea por el Bonopad o por libre modalidad, ¿no es cierto? De esos se van a ver perjudicados. Y fíjate que de esos 6 millones, hay 3 millones que nunca han pisado ni un hospital ni un consultorio. Es decir, ¿está capacitado el sistema público para recibir a esos 9 millones de chilenos? Yo creo que no, y creo que al final, por este cálculo político, por esta ganancia política, por no hacer nada, el gobierno se le viene un vendaval bastante fuerte. O sea, mira, fíjate que es una patudez, a mi juicio, hablar de defender la gestión de este gobierno en materia de salud, o que la gestión de este gobierno en materia de salud ha sido responsable y prudente cuando uno revisa las listas de espera quirúrgicas y las listas de espera para consultas nueva especialidad, que se denominan conforme a el visor de espera del propio Ministerio de Salud. Fíjense que hay a esta altura más de 327.604 casos en espera quirúrgica y más de 2.392.007 casos en listas de espera generales. Es decir, con esos números debería darle vergüenza a la ministra Aguilera salir a respaldar la gestión de este gobierno, porque además uno mira los gráficos y ustedes los pueden revisar en internet, están disponibles. La verdad es que solo han ido aumentando el número de casos y no disminuyendo. Y ustedes saben, y los que nos están escuchando también, que muchos de las personas que hoy día están en listas de espera, ya sea quirúrgicas o generales, mueren esperando una atención, y algunos de ellos con ocasión precisamente de la espera. Entonces la verdad es que aquí hay gente muriendo por negligencia estatal, y por lo tanto da pena que la ministra venga a respaldar esta deficiente gestión en materia de salud, estimado senador. ¿Qué opina usted? A ver, yo opino que, claro, no era nada de raro pensar que lo que ha sido un lastre para otros gobiernos en términos de lista de espera, lo fuera con mayor fuerza para un gobierno de personas sin experiencia y muy ineptos en materia de manejo administrativo del Estado. Eso no es novedad, para mí al menos. Claro, los números uno puede decir, mira, son números que son abismantes, son grandes, etcétera, pero lo que estamos enfrentando ahora va a ser el colapso de las clínicas privadas que se pagan por la vía de las ISAPRES, ¿verdad? Y que atienden a una buena parte de quienes se atienden por FONASA, ¿verdad? Aquellas personas que no pueden ser atendidas en el sistema público o que compran un bono, claro, pueden atenderse en clínicas privadas. Si ese sistema colapsa junto con las ISAPRES, porque las ISAPRES no tienen viabilidad económica, ¿verdad? Y hay dos particularmente que están en muy precaria situación. De aquí al 10 de diciembre aproximadamente van a empezar a tener que integrar esas pérdidas por adelantado en su balance y van a tener algunas que declararse eventualmente en quiebra. Entonces, aquí lo que el gobierno no está entendiendo, y yo he tratado de conversar esto con el doctor Castro, con Sergio Gaona, con miembros de la Comisión de Salud, es que el acuerdo al que llegó en su momento la Comisión de Salud del Senado con la venia del gobierno fue armar una comisión que hiciera una recomendación. En la comisión estaba, entre otros, Cristóbal Cuadrado. Nadie va a decir que es una persona muy pro ideas del mundo de la libertad, ¿verdad? Que asesora además de Juan Ignacio Latorre. Expertos como Camilo Aguilera, Matías Bendaño, Gonzalo Regá, Paula Benavides, Álvaro Clark, Pablo Yiguren, Teresita Fabre, Rocío Olivares, Teresa Santa Cruz, ¿verdad? Que hicieron una recomendación precisamente para que pudiese no solamente pagarse aquello que se adeuda, ¿verdad?, sino también darle viabilidad al sistema y que se pagara también con prestaciones hacia adelante, de manera tal de que este sistema no colapse y que a la vez cumpla con el fallo de la Corte Suprema, que ya tú lo señalaste, Juan Lagos, puede ser discutible, activismo judicial, lo que queramos, pero es un fallo y hay que respetarlo. Pero acá el gobierno decidió ingresar una ley corta con parámetros distintos, donde no se acepta, por ejemplo, la mutualización, que es lo que permite que la cifra llegue a
un espectro más o menos razonable que permita ambas cosas, ambos cumplimientos, ¿verdad? Sino que lo aumentó a prácticamente el doble o 2 y un poco más veces. Y con eso el sistema no subsiste. Y acá el gobierno, o una parte del gobierno, está apostando a que va a haber un colapso de las ISAPRES de a poco, pero esto va a ser un sistema en escalada, ¿verdad? Y FONASA no es capaz de hacerse cargo de una estampida de personas desde el sistema privado al sistema público, de este número de personas. Y el gobierno, como tiene una visión ideológica, y así lo ha manifestado la ministra Camila Vallejo, y hay un grupo particularmente liderado por Crispi, ¿verdad? El infausto señor Crispi, ¿verdad? Que habita en el segundo piso y que orejea al presidente de la República, está diciendo, mire, nosotros vamos a terminar con el sistema de ISAPRES, pero van a terminar con un colapso enorme. Si tuvimos un problema de estallido social, ¿verdad?, cuando tengamos personas que se mueren por no recibir, no solamente por la implicancia penales, políticas, las responsabilidades que implica eso, cuando tengamos un colapso del sistema de salud, que no es pensarlo en 5 años, es pensarlo en enero, ¿verdad? Pensarlo ahora, por dejación, por negligencia, por ideologismo del gobierno, yo quiero ver que finalmente ese se va a transformar probablemente en el único legado que va a haber dejado este gobierno, y es lo único por lo que se le va a recordar. Nos vamos a acordar del Transantiago casi como una buena política pública respecto del colapso del sistema de salud. Es de una gravedad que todavía el gobierno no ha sopesado y no está considerando. Esto puede ser, creo yo, finalmente el yunque que termine de hundir al gobierno y que termine además de arriesgar la vida de miles de chilenos que se atienden en el sistema privado, en clínicas privadas a través de las cuales te puedes atender por FONASA. Bueno, yo creo que el sistema de salud ya está colapsado, particularmente cuando uno evalúa los números. La verdad es que me parece que hoy el sistema de salud está en crisis, hoy el sistema de salud está colapsado, y particularmente el sector público, o sea, los números que señalábamos aquí, yo creo que es una muestra de eso, y la situación que puede suceder va a ser una profundización que yo creo que va a ser un hoyo del cual difícilmente podríamos salir. En un par de minutos nos quedan todavía programa, Juan Lagos. Aguilera aseguró que es que particularmente vinculado con el tema constituyente, fíjate, porque dice que plantear que el gobierno busca de facto terminar con las ISAPRES se ha vuelto un lugar común entre algunos expertos en salud, varios de ellos con vínculos en la industria de salud. ¿Qué te parece esta cuña que yo creo que constata la pequeñez de la ministra, digamos? Bueno, imagínate, brilla por su ausencia y sale primero a decir una mentira, a respaldar al gobierno frente a una mentira, y luego a hacer campaña por el en contra. Y que no está tomando ella las decisiones, la ministra de Salud al menos. Claro, exactamente, pero el problema es por qué sale ahora y además sale con ese discurso. Así es. Bueno, queridos amigos, en este día viernes 1 de diciembre ya se nos va derechamente el año, en un día precioso acá en Santiago. Aprovecho obviamente de mandar un saludo a quienes nos escuchan desde mi región, la región del Biobío, y por supuesto invitarlos a que nos envíen sus mensajes al más 569-3954-8470, a que nos sigan en TikTok. Todos los que nos acompañaron en TikTok, les mandamos un abrazo desde acá del estudio. Quiero desearles un muy buen fin de semana, y por supuesto que nos encontremos la próxima semana aquí a través de la Radio Agricultura a partir de las 13 horas. Nos vemos, que estén súper bien, un abrazo grande y un muy buen fin de semana para todos. Chao, chao.